Bien. Entonces, miren, a través de las semanas que hemos tenido de estudio y que hemos analizado el tema de la fase preparatoria, del procedimiento, del contenido mínimo de una resolución, de lo que se resuelve en la resolución, de los pliegos, de quién es el gestor. Y bueno, luego tuvimos la oportunidad de revisar ya en síntesis lo que es la fase precontractual con todo su contenido, ¿no? Cronograma, preguntas, respuestas, aclaraciones, las reprogramaciones dentro de un procedimiento de contratación, apertura. Llegamos al tema de la convalidación de errores. Y dentro de la convalidación de errores, nosotros habíamos topado, habíamos visto algunas condiciones importantes, como por ejemplo un principio, ¿sí? Que finalmente no es nuevo, pero que se encuentra tipificado actualmente dentro de nuestra regulación. Y este principio, que es sumamente importante para la contratación pública en el Ecuador, ¿quién sabe cómo se llama en la convalidación de errores? ¿Cuál es el nombre de este principio? ¿Quién se acuerda? Se Bien, podría ser el trato justo. se llama el Trato justo. principio, ¿cómo? Perdón. El principio del trato justo. Bueno, digamos que eso es un principio en general, pero no tiene o no está ligado netamente solo a esta fase, pero que sí tiene que ver con la contratación pública. En todo caso, es el indubio. ¿Quién sabe qué más sigue? Indubio Lluvia pro Indubia administrado. Flormil. pro administrado. Así es. Este de aquí es un principio que está directamente relacionado, este sí, a la convalidación de errores. Y es un principio fundamental porque prácticamente la base de lo que nosotros hacemos dentro de la convalidación de errores está englobado dentro de este, ¿sí? Y este de aquí, este principio indubio pro administrado, acuérdese que lo que regula o lo que se encarga y que tiene que ver también con el tema del trato justo y demás, tiene que ver con, en caso de duda, ¿no es cierto? Mandar a convalidar. Debo, y bueno, en caso de duda y siempre que se presente el mismo error, digamos, en varias ofertas, entonces me da la duda y yo como comisión técnica, ¿no es cierto? Puedo mandar a convalidar, puede convalidar. Perfecto. Esto ya habíamos estudiado. No se olvide. Siempre que la normativa nos da una prerrogativa en la cual nos da el derecho, nos otorga una forma de actuar, ¿qué debo considerar yo? Aquí se suma otro principio más. ¿Cuál es ese principio? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? Cuando me da una prerrogativa la norma de tomar una decisión, ¿qué debo observar yo previo a tomar la decisión? ¿Quién se acuerda? Principio de igualdad. Sí, pero tenemos un principio que también se está ligado netamente a esta parte. ¿Quién se acuerda? Un principio que está ligado a esto de pedir convalidación de ser el caso. Aquí tenemos uno que se llama, cuando nosotros somos discrecionales, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda cuál es el principio? Cuando tomamos decisiones, ¿quién se acuerda? Este es el principio de la potestad discrecional. Pero esta potestad discrecional, que si bien es cierto, actualmente nos da la norma, no significa que yo puedo tomar una decisión arbitraria, ¿no es cierto? Sino que tiene que estar netamente sustentada en qué cosa. ¿Quién se acuerda? ¿En qué tiene que estar sustentada mi decisión? Debe estar sustentada en la norma, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner potestad discrecional no es, ¿no es cierto?, ser arbitrario. Es decir, que yo, por capricho mío, o porque yo quiero, o porque yo considero, tomo ese camino sin observar la norma. Entonces, no debo ser arbitrario.
o tomar decisiones así nomás, ¿ya? Sino que yo, para cumplir con la norma, tengo que, y aquí lo vamos a poner, lo que sí debo ser es racional, objetivo y sobre todo, alguien dijo por ahí igualdad, o hablemos de los principios de la contratación pública, perdón que le resuma así, ¿ya? Contratación pública. Y con esto, para yo llegar a ser racional, objetivo y cumplir con los principios de la contratación pública, yo tengo que observar sí o sí la norma. La norma real o específica, aquí lo vamos a poner como las reglas, ¿no es cierto? Porque sin esto yo no puedo llegar a ser racional, objetivo, ni nada por el estilo que me marca la norma. Y también, ¿no es cierto? Aquí voy a observar las normas específicas de contratación pública, ahí vuelvo a resumir CP, ¿no? Y la norma suplementaria, que podría ser el Código Orgánico Administrativo, el Código Civil, el Código Orgánico de Comercio, la Ley Orgánica de la Eficiencia de la Contratación Pública, ¿sí? La Ley Orgánica de la Eficiencia de Trámites Administrativos, la LOTAIP, cualquier norma que motivadamente me ayude para poder resolver, ¿no es cierto?, el tema relacionado con lo que quiero resolver. Bien, entonces, no se olvide, no puedo, tengo la potestad discrecional que me faculta la norma, sí, pero no puedo ser arbitrario. Para no ser arbitrario, lo que yo necesito, igual, pongámosle aquí para que usted no se olvide, para no ser arbitrario, o en otros casos también hay personas que son arbitrarias, pero que al menos tienen un fundamento, aunque a veces es un poco equivocado, pero tienen, ¿no? Entonces aquí tenemos que garantizar la motivación. La motivación en términos del derecho que corresponde justamente a el principio, o vamos a poner aquí la seguridad jurídica, para que usted me entienda de la motivación de lo que me estoy refiriendo aquí. Si yo tengo seguridad jurídica, es decir, que cumplo el debido proceso y que garantizo el debido proceso y que cumplo los principios de la contratación pública, significa entonces que sí cumplo la potestad discrecional, que no soy arbitrario y que por lo tanto mi decisión es racional, objetiva, cumple los principios, aplica las normas específicas de la contratación pública y las suplementarias, ¿ya? Perfecto. Hasta ahí estamos correctos. Entonces, el principio indubio pro administrado, para que igual cuando ya nos olvidemos o pase un tiempo, no se olvide que está en el 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además del artículo 31, tenemos nosotros el artículo 79 del Reglamento General de la Ley, y ahí vamos a encontrar este tema del principio indubio pro administrado. Además de esto, de manera suplementaria, como estamos hablando, entonces vamos a ponerle aquí, tenemos en la Ley Orgánica de la Eficiencia de Trámites Administrativos, la famosa LOETA, en su artículo 3. Ahí también nos habla del principio proadministrado, no nos dice indubio, pero indubio lo único que es en caso de duda, ¿sí? En sus términos latinos. Bien, ahora, una vez que yo ya tengo el contexto de lo que me permite la norma hacer, es decir, yo ya entiendo que puedo mandar a convalidar ciertas cosas y que lo que yo tengo que hacer siempre va a ser motivar, incluido cuando yo tenga caso de duda, no porque tenga caso de duda, entonces voy a mandar a convalidar porque sí, sino simplemente estaría recayendo en el ser arbitrario y eso es lo que nosotros no queremos, porque finalmente nos puede saltar, ¿no? Esa decisión de por qué si yo hice o no hice. Y ahí nos tenemos que acordar también de otro artículo que se menciona en la Constitución, que es el 233, que usted no se tiene que olvidar, que es la acción o la omisión de nuestros actos. En el sector público, lamentablemente, estamos muy sujetos a ser sancionados porque dejamos de hacer.
Y lamentablemente no es que no queramos hacerlo, muchas veces es que no hay o no se efectúa o las personas que están a cargo del trámite no lo hacen y eso finalmente afecta nuestra gestión. Y en otras sí puede ser por falta de conocimiento también que no se lo hizo. Hay algunos casos en los que con conocimiento de causas que se dejan de hacer y otra es porque quizás lamentablemente yo desconocí. Entonces, bueno, habría que estudiar el caso para ver en cuál nos encontramos nosotros. Bien, ahora sí, una vez que teníamos estos temas o empezamos o conversamos de esto en la anterior clase referente a qué puedo hacer, ahora también tenemos que recordar eh, lo que nos manda la norma, ¿sí? De las reglas de convalidación. Bien, entonces aquí, una vez que ya hemos topado esta primera esencia, digamos que este es el fundamento sobre el cual yo debo actuar dentro de la comisión técnica para saber si puedo o no puedo, o cómo debería yo actuar dentro de una convalidación. Y la otra es ya hablar de las reglas, ¿no es cierto? Es decir, de los casos que la norma me permite convalidar. Entonces vamos a ver aquí, pongámosle, eh, vamos a ver ahí, mejor un cuadrito así como este, para acordarnos qué es lo que yo puedo mandar a convalidar o no. Bueno, para empezar, en el artículo 79, que es a nivel, bueno, digamos que hablando jerárquicamente, desde el 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y para que ustedes se vayan acordando de esos artículos, vamos también revisando de la norma. En este 31, acuérdese que nos habla o nos manda algunos temas importantes que se deben cumplir. Bien, aquí está en pantalla y ya les voy a ir subrayando las partes fundamentales. Casi al último o en el último párrafo de la convalidación de errores se menciona el principio, ¿no? Entonces ahí no se olvide este principio que es fundamental en estos casos de la convalidación. Luego nos da, digamos, la connotación. ¿Cuál es la connotación? En caso de duda, ¿ya? Como ustedes ven, la norma no nos dice motivará, no motivará, eso ya es, digamos, una regla intrínseca que se debe cumplir. Bien, si tenemos duda, dice, optará por enviar a convalidar. Pero esto, obviamente, nosotros tenemos que actuar de forma responsable, ¿no? Porque generalmente la contratación pública se presta para diferentes tipos de interpretaciones, sobre todo para los que somos observadores, que puede ser usted, yo, tal cual como hemos hecho o visto en otros casos de otras entidades, de qué es lo que mandan a convalidar y realmente están totalmente errados, ¿no? Y se basan en este principio. Pero usted tiene que saber que lo que usted mande a convalidar debe tener un sustento normativo en cuanto a las opciones que me permite la norma. Y no podemos nosotros mal utilizar la convalidación de errores para tratar de subsanar errores que yo pude haber cometido y quizás no le pedí y le estoy pidiendo ahora para subsanar un error que yo no hice o para hacerle o favorecerle a algún proveedor y que con esta convalidación el proveedor pueda llegar a la etapa de calificación. O sea, si ese es mi objetivo, que muchas veces se presta, eh, digamos que puede quedar un cabo suelto y ahí es el problema porque es fácilmente evidenciable, ¿sí? Notar que se hizo de tal manera para poder favorecer a alguien. Entonces, la idea es que nosotros actuemos en función de la potestad discrecional y hagamos las cosas como se deben hacer. Ahora, la otra regla que nos habla aquí es que si yo tengo un caso de duda, ¿no es cierto? Y el principio de igualdad que alguien mencionaba también, que está aquí, yo debo permitir la convalidación a todos los oferentes, ¿no es cierto? Porque se entiende que muy posiblemente es un caso en común, o sea que todos fallaron y obviamente, digamos, motivo la duda y obviamente se puede permitir la convalidación a todos. Esto en función del artículo 31 que ya lo habíamos estudiado en la clase anterior. Obviamente esta es una regla o una facultad, una prerrogativa, como usted lo quiera conocer o mencionar, pero que tiene que ser utilizado de forma responsable
es cierto? Sobre todo para aquellos compañeros expertos en el tema de la contratación pública, vale la pena recomendarles la responsabilidad, ¿no? Porque a veces sí se menciona esta opción, pero lamentablemente no hay una motivación sustancial que pueda permitir tener ese respaldo del apalancamiento legal del por qué voy a hacer. Entonces ahí es cuando queda ese vacío y puede ser utilizado como un reclamo, una suspensión del CERCAP. Entonces no se olvide, aquí ya tenemos este primer artículo del principio proadministrado. Ahora vámonos al 79. Dentro del 79 del reglamento, que ya es el acápite correcto, donde a nivel de reglamento ya se nos menciona cuáles son las reglas de convalidación, teníamos algunas aquí. ¿Será que puedo convalidar fondo? ¿Quién se acuerda? ¿Puedo convalidar fondo dentro de las ofertas? Llega maíz, ya claro, Perdón, no escuché. apoyo. No, no se puede. No puedo, exactamente. Entonces, el 79 del reglamento, como toda la norma y como todo lo que se menciona dentro de las reglas de convalidación, nos habla de que puedo convalidar forma, ¿ya? La forma. eh, para que ustedes tengan un ejemplo más didáctico, la forma se refiere a ciertos casos que de igual manera no modifican. Entonces, lo que yo no puedo modificar es el contenido sustancial. No puedo, ¿no es cierto?, modificar el contenido sustancial de la oferta. Con esto ya usted puede darse cuenta de que qué es lo que vamos a mandar a convalidar y si estoy afectando o no estoy afectando lo que me prohíbe la norma. Y luego, dentro de los diferentes casos, ¿quién se acuerda uno de los casos que yo puedo convalidar? Los que sí se pueden convalidar. ¿Quién se acuerda uno de los casos? Un hito, a ver, vamos. Errores de Adelante, Cis. veo. Errores de tipeo. Ahora les pregunto, ¿qué es un error de tipeo? O sea, ¿en qué casos o en qué casos yo podría direccionar a que es un error de tipeo? ¿Qué es? Cuando se escribió mal alguna letra o, o alguna cantidad, un Un número. código también, ¿no es cierto? Ujú. Un código de proceso. O sea, en una parte dice un código, en otra otro. Perfecto, está bien. Eso mismo es un error de tipeo. ¿Saben cómo más le llaman a este error de tipeo? Un lapsus clavis. Exactamente. También se lo conoce dentro de este tema como un lapsus calami. Así se lo conoce cuando tengo un error de escritura, de digitalización, de tipeo, de transcripción, un lapsus calami. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál se acuerdan? Otro caso que me permite la norma. Cuando un Convalidar formulario no según fue el setenta y firmado. nueve. Algún ¿Cuál? anexo Cuando un formulario confirma no fue manual y Ujú. para que le ponga la firma electrónica. Ya, a ver. Un anexo, pero bueno, todavía no nos vayamos a la norma secundaria. Según el reglamento, alguien mencionó errores tipográficos, sí. También saben que cuando, por ejemplo, hay un error En el de foliado. digitalización, o sea que es, no, digamos, es borroso, ¿no es cierto? Es borroso, no se permite, bueno, con borroso creo que está claro, ¿no? O sea, yo no puedo leer adecuadamente el anexo que me envía el proveedor, entonces puedo o tiene un error de digitalización de la información, puedo mandar a convalidar. ¿Alguien más? ¿Alguien mencionó algo más? Cuando, cuando te envían cuando te hacen mención a un documento y no lo anexan a la oferta. Ya, también es un caso, sí, así es. ¿Qué más hay? Cuando, bueno, ahí dice La cuando firma está, cuando no se puede verificar.
Ujú. Esa también es una regla de las normas, de la norma secundaria. Pero está bien, yo creo que entienden el contenido de la forma. Pero dentro de lo que era el 79, en la versión actual, ¿no? Del reglamento, que ustedes ya la tienen, la versión actual, veíamos que errores tipográficos sí, errores de foliado, miren aquí, de organización de la oferta, también se permite convalidar. Ustedes me van a decir, profe, pero ¿en qué casos de foliado, no es cierto? ¿En qué casos se puede aplicar un error de foliado si todo es electrónico? Por supuesto, es que ustedes tienen que conocer que hay procedimientos de contratación que sí, las ofertas son manuales. Entonces ahí yo necesito de ley foliado, y el error de foliado es cuando, por ejemplo, un proveedor pone o digamos, tiene que foliar secuencialmente, ¿cierto? Pone uno, 2, 3 y luego se equivoca y pone 3A, ¿no es cierto? Para llenar la hoja, 4, 5, 6B, ¿no es cierto? Y luego se equivocó, ¿no? Entonces, esto es un error de foliado. Yo que tengo que hacer convalidar, ¿no es cierto? Para que folie adecuadamente donde va en la parte superior y todo lo demás, siguiendo las normas técnicas de gestión documental. Entonces ahí se aplicaría esta condición de el error de foliado. Bueno, acá como ustedes ven hay una de certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica. En este tema de la certificación de documentos, em, hay veces en que los proveedores adjuntan, ya les había comentado, el RUC y el RUC desactualizado, por ejemplo. El RUC del año 2012, del 2015, cuando ya debería estar actualizado a la fecha actual. Yo, por ejemplo, con ese documento no podría tomar una decisión adecuada, ¿no es cierto? Por cuanto ustedes saben que la norma de control interno 406-03, literal C, menciona que nosotros tenemos la obligación de revisar y calificar, o bueno, de verificar si tiene la actividad comercial en el RUC. Entonces, imagínense, me pasa un RUC del año 2019, pero ahorita estamos 2015, 2025, y yo tengo que dar cumplimiento a la norma. Entonces, ahí, miren, yo necesito tener una documentación clara para poder verificar eso. Esa es una opción. Ilegibilidad de la información, falta de claridad de información o de la documentación, miren, es otro caso adicional que se faculta o se permite convalidar dentro de lo que es la norma, contradicciones o discordancias. Y el último que me parece sumamente importante, que es la integridad de las ofertas, ¿sí? Miren acá, en el último dice cualquier error en el llenado del formulario de la oferta. Ese es convalidable y creo que ya lo habíamos discutido. De igual manera, con esta prácticamente, esta última opción del 79, que dice cualquier error en el formulario de la oferta, es la viabilidad para nosotros no, digamos, declarar desierto un procedimiento o descalificar una oferta, como se solía dar en años anteriores, cuando, por ejemplo, venía un nombre de una entidad diferente en el formulario. No sé si alguien descalificó por esa situación. Bien, entonces, miren, ahí tenemos los diferentes tipos. Este le puse en rojo porque digamos que este es importantísimo para la contratación pública en la actualidad, ¿no? Cualquier error de llenado en el formulario tiene opción o existe el derecho de convalidar dicho procedimiento de contratación según el reglamento. No se olvide que ahorita estamos revisando recién las causales que nos permite el reglamento. Entonces, dentro de la jerarquía normativa, mire, el 31, en caso de duda y que se presenten los mismos errores en las ofertas, aplicando el principio de igualdad, yo debería mandar a convalidar a todos, ¿no es cierto? A todos los oferentes. Entonces aquí vamos a poner varios o personas. Vamos a poner ahí. Miren ahí, a toditos, ¿no? Ese es el principio de la igualdad, del indubio pro administrado y todo lo demás. Según el reglamento, yo no puedo modificar el contenido sustancial de la oferta, puedo convalidar forma y los casos para convalidar según la norma, ¿no es cierto?, están en esta sección. Y por último, tenemos nosotros los casos del artículo 116
de la norma secundaria y que de igual manera lo habíamos revisado. Dentro de, de este artículo del 116 tenemos diferentes casos. Y aquí sí ya habían mencionado ustedes varios de estos casos, como por ejemplo mencionaron ahí que si alguien hacía referencia a un documento de la oferta, ¿no es cierto? Pero no lo adjuntó, tiene derecho de convalidar. O si yo mandé un anexo, pero no está referenciado en el formulario, también tengo la posibilidad de verificar la información que remitió el proveedor. Entonces, dentro de los casos de la norma secundaria, tenemos ya un poco más de detalle. Veamos entonces el 116 de esta norma. Y acá miren, ya dice casos específicos de la naturaleza de la convalidación. En el reglamento, como ustedes ven, simplemente le dice que, o habla de manera general, ¿no? Que bien es cierto, podemos aplicar, pero ya yéndonos a los casos específicos, creo que tenemos un poquito más de claridad al respecto. Entonces, dentro de estos casos, miren ahí que son 2, 3, 4, 5, 6 casos que tenemos actualmente en este tema de la opciones para poder convalidar. Entonces, ahí tenemos el primero, no se olvide. Esto es importante que, si bien es cierto, no necesita grabarse, pero sí es importante que usted identifique en qué artículo nosotros entendemos qué o cuáles son los errores que existen para poder convalidar, que digamos son los casos más comunes que nosotros podemos encontrar dentro de la contratación pública. Entonces, lo primero es que no podemos convalidar, miren aquí, la presentación de documentos que hayan sido obtenidos en fecha posterior a la presentación de las ofertas. No se olvide, este es importantísimo. Llega la presentación de las ofertas y hasta esa fecha debe estar toda la documentación. No puede usted convalidar o solicitar información y que el proveedor le presente con fecha posterior a la presentación de ofertas porque se anula, ¿no? Es decir, que ya queda descalificado automáticamente. Por más de que usted me diga, pero que con esto cumplió lo que le pide la norma. No, no. Es que ahí ya estamos vulnerando el derecho, el de la seguridad jurídica del trato justo, el de la igualdad. Si yo dije hasta esta fecha tiene que presentar la oferta, hasta ese momento tiene que estar vigente toda la documentación y yo no podría presentar y decir, adjunto, sirvas a encontrar el memorando con el cual dice que estoy en trámite y que como ya emití o ya ingresé el documento, entonces ya se entiende que yo ya prácticamente me van a entregar el permiso, ¿no? Yo, o para que pueda acreditar ese derecho, digamos, de poder ser calificado, tiene que contener todos estos documentos antes de la presentación. Bien, usted puede solicitar, no se olvide, o puede verificar, miren, cualquier información que él presenta, miren ahí, y la documentación que lo respalda, de igual manera, con la documentación de soporte que está en la oferta. Hay muchas veces que los proveedores remiten más información de la que consta en el formulario. Inclusive a veces suele pasar, y lamentablemente es porque la norma exige que el formulario de la oferta, que ya nosotros elaboramos, tiene que firmarse y publicarse, ¿ya? Pero eso no exime de que una vez que yo publico en el MFC donde se hacen las ofertas, puede ser que yo cargue otros archivos adicionales y ya no se referencian en el anexo, en los anexos de la oferta, pero sí constan cuando descargamos las ofertas. Miren, entonces, en esos casos, la documentación de soporte que haya sido adjuntada en la oferta, pero que no conste expresamente señalada en la oferta, en los anexos, será analizada y evaluada, obviamente, conforme lo que se establece en la norma. Entonces, yo creo que les había mostrado para que ustedes tengan una idea. Y bueno, en este caso les vuelvo a mostrar
¿Qué es y o dónde se visualizan esos documentos o esos anexos? Permítanme un segundo. Aquí tenemos algunas, entonces vamos a ver una que esté efectuada el formulario de la oferta y lo revisamos para verificar esta parte. Bien, a ver, vamos a ver. Esta de aquí me parece que sí. Sí, aquí está. Perfecto. Entonces, miren, cuando ya uno elabora las ofertas, tiene que enviar la oferta .ushai, ¿sí? Y, por lo tanto, tiene que enviar el formulario que se genera, obviamente, de la oferta .ushai. Y en este formulario de la oferta .ushai, No se visualiza, Juanfer. no se preocupen, sí, sí, aún no les estoy proyectando. Ya le proyecto para que lo puedan verificar. A ver, veamos. Ya, aquí está. Oferta.ushai. Entonces, miren, esta es una oferta. Ahí sí se visualiza. Y cuando usted ya termina de hacer la oferta, al final, ¿sí? Miren, se cargan todos los anexos que uno carga en el sistema, ¿sí? Todos hasta lo que usted llega a subir, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, yo cargué hasta esta sección y si ustedes se fijan en esta sección, por ejemplo, no aparece el pliego Ushai. Miren, está el formulario de la oferta y todo, ¿no? Entonces, puede ser que yo descargué este pliego, descargo, lo firmo y le cargo después de generar este anexo. Entonces, por ejemplo, no se referencia, pero yo sí adjunto. Y cuando usted va, abre la oferta y verifica, resulta que no solo hay 23 archivos, sino que encuentra 25, 30 archivos. Y ahí es cuando usted tiene la responsabilidad de abrir la oferta, de dejar constancia en la oferta y luego de proceder y calificar la información y de indicar, ¿no? Y de señalar y decir, en la oferta del señor Merchan, ¿no es cierto? Él no o no se referencia, por ejemplo, el pliego .ushai. Sin embargo, como es información que está o consta dentro de la misma, será analizada y evaluada para verificar si cumple lo exigido en el pliego. Mire, pero usted tiene la responsabilidad de dejar constancia de este particular dentro del acta. Otra cosa diferente que yo he visto es que califican, abren la oferta, califican, pero no hacen este análisis de verificar si ese anexo consta señalado dentro del formulario de la oferta y tampoco lo colocan, ¿no? Miren, dice, y se podrá pedir convalidación de errores en virtud de la documentación adjunta. No será convalidable la presentación de documentación que haya sido obtenido posterior. Entonces, miren aquí. Este es un error, ¿no? De la norma como lo hemos analizado anteriormente también, como en el caso de más abajo que ya lo vamos a ver nuevamente. Aquí dice, no será convalidable la presentación de documentación que haya sido obtenido en fecha posterior. Pero ¿qué tal si yo le mando a convalidar y esa documentación consta con fecha posterior? ¿Sí? Es decir que él me pudo haber enviado documentación, sí, perfecto. Pero dudo mucho que me ponga documentación del futuro, ¿no? Que no sería lógico. Como yo te pongo, presento la oferta y digamos te presenté hasta el 21. Y resulta que abro la oferta y hay documentos de fecha del 30 de abril. No, o sea, imposible, ¿no es cierto? O sea, no sería lógico. Sin embargo, el texto correcto sería que en el caso de que yo convalide y se presente documentación obtenida en fecha posterior a la presentación, no debería ser considerada dentro de la oferta. La otra opción también es que cuando uno requiere documento de soporte referente a información que consta en la oferta y que no consta respaldada, eso sí es convalidado, ¿ya? Miren lo que dice aquí. Podrá requerirse documentación de soporte respecto de la información que consta en la oferta
y que no se encuentra respaldada. ¿Ya? Por ejemplo, en el mismo caso de esta oferta, veamos, cuando, por ejemplo, las entidades contratantes son acostumbradas a pedir otros parámetros o son acostumbradas a pedir, por ejemplo, computadores, equipos mínimos y demás, ¿ya? Entonces, digamos que me pidieron computador y yo dije aquí, adjunto, anexo, sirvas a encontrar la información del computador. ¿Eso será convalidable, sí o no? Consta allí, no anexa sí. Sí, Ujú. Sí. Eso es convalidable. Por eso, quienes califican deben leer la información. O sea, deben estar seguros de que lo que van a convalidar, ¿sí? O sea, mejor dicho, deben estar seguros de cumplir con la etapa de la integridad y convalidación de errores. Si no mandan, si alguien se equivocó y no mandó a convalidar, y siendo que aquí yo, por ejemplo, puse adjunto anexo, ese procedimiento de contratación ya tiene vicios de nulidad, ¿sí? Entonces eso es algo que no podemos nosotros, digamos, omitir, porque finalmente vamos a tener un problema aquí. Siempre tenemos que leer qué pone el proveedor, ¿sí? Revisar, por favor, esa sección. Digamos acá, en la experiencia, mismo caso, pongo adjunto el acta, ¿no? Pongo el objeto y pongo adjunto el acta, sirvas a encontrar tal cosa. Y ustedes dicen, no adjuntó, descalificado porque no adjuntó. De igual manera, ya saben, ya estaría cometiendo un vicio de nulidad dentro del procedimiento de contratación pública, ¿sí? No se olvide, mi estimado participante, que antes siquiera de ir a la convalidación de errores en el 78 del reglamento, me dice, miren, luego de la apertura, la entidad está en la obligación de verificar la integridad de los documentos con el fin de identificar la existencia de errores susceptibles de convalidación. Si usted se olvidó, no leyó, no verificó que yo como proveedor dije que anexé y no anexé y usted dice descalificado, significa que violentó el artículo 78 del reglamento porque usted tenía la obligación de verificar, pero no verificó. Y como no verificó, no identificó la existencia de errores susceptibles de convalidación. ¿Cuáles son los errores? Estos son los que tenemos que verificar dentro de las ofertas. Si es que hay alguno de estos, entonces yo ya sé y digo, en la etapa de la integridad he verificado, se ha encontrado este error, este error, este error, este error. Por lo tanto, dentro de la normativa me tipifica que lo puedo mandar a convalidar, convalido. ¿Sí? Hay muchos casos y muchos reclamos que ustedes no me crean, la gente reclama y con justa razón, ¿no? Y dice, la entidad contratante tenía que haberme enviado a convalidar y no me mandó a convalidar, entonces reclama. Y usted puede decir, no, porque eso, la opción de convalidar no es una obligación de la entidad, sí es una obligación, como usted ve en el artículo 78 del reglamento, es una obligación. Si usted dice, revisé y no tengo que convalidar, perfecto, ¿sí? Ahora, si se equivocó, ya vemos que ahí sí ya tendríamos que nosotros tomar una decisión previo a o aguantar el reclamo, ¿no es cierto? No sabemos si es que nos van a poner el reclamo sí o no en ese aspecto. Bien, aclarar alguna condición cuando esté incompleta, poco clara, ¿sí? Esto incluye información detallada en los formularios, también es una opción de posible de convalidar. Cualquier oferta presentada con firma manuscrita digitalizada, sus anexos o certificados, eh, en los que el CERCOP exista la obligación de emplear la firma electrónica, también obviamente que tenemos nosotros que solicitar la firma o la suscripción, ¿no es cierto?, conforme la norma. Entonces, miren que yo como proveedor puedo mandar firmado una oferta, digamos, no valía el sistema firme C, se me colgó lo que sea, cojo y firmo manual y le mando la oferta. Miren, ustedes no podrían descalificarme, sino primero tendrían que pedirme que convalide, ¿cierto? Entonces, miren, eso es una opción que les puede pasar
y ustedes tienen que saber que se podría, ¿no? Y que no deberían descalificar automáticamente una oferta. Ahora, esta número 5 que sí es un problema que ya lo habíamos analizado en la anterior clase, vuelvo a repetir. Si es que alguien firma una oferta con un sistema diferente al establecido por el ente rector, es decir, firma SE, ya lo habíamos hablado, dice, la convalidación consiste en que el oferente proceda a firmar su oferta, ¿ya? El problema es que este texto, acuérdense, al final dice, yo te mando a firmar tu oferta, dice con firma electrónica autorizada. En todo caso, esto ya habíamos analizado, es inaplicable este número 5 de las reglas de convalidación, es inaplicable totalmente. Ya, pero usted no va a poner es inaplicable, ¿no? Porque finalmente nosotros somos servidores públicos y tenemos que cumplir la norma. Eso lo que estamos haciendo nosotros es en un tema de análisis. El pedido de convalidación que determina aquí este párrafo final no puede ser, porque la firma electrónica, o sea, ¿cómo firma primero si no es una firma electrónica autorizada? ¿Ya? Esto de aquí, sí o sí tenía que haber sido una firma electrónica autorizada. Ya habíamos revisado que lo correcto aquí tendría que haber sido que consiste en que el oferente firme su oferta en el sistema establecido por el ente rector y no que sea una firma electrónica autorizada, que eso no sería convalidable. ¿Cómo le mando a convalidar algo que no tiene concordancia la primera sección con la segunda sección de este numeral 5? En todo caso, eh, aquí, ¿qué haría yo? Poner textual, poner textual, lo que dice aquí. Bueno, en todo caso, cuando nosotros validamos las ofertas, porque tenemos la obligación de validar las ofertas dentro de la etapa de la revisión de la integridad, y digamos que una firma no valida, entonces tenemos la opción de pedirle nuevamente a este proveedor que remita suscrito este documento, perdón, que remita el documento suscrito de esa fecha con la finalidad, obviamente, de verificar si valida o no valida. Bien, eh, entonces aquí no le podría yo aceptar que me mande firmado actual. Acuérdese que ya firmado actual ya no sirve. Ya está Eso es fuera lo de que se tiempo. menciona acá. ¿Alguien mencionaba, Juanita, algo me iba a decir? Digo, si firma después que le enviamos a convalidar, ya está fuera de tiempo. Claro, exactamente, ya estamos incumpliendo la primera regla porque dice que fue obtenido posterior y eso yo no podría aceptar. Por eso es que aquí esta regla dice que el caso de la convalidación es que me envíe el documento que firmó en ese momento. Por eso es que aquí le da esta responsabilidad al oferente de verificar que el documento en su momento estaba válido, ¿no? Eso es algo que ellos deberían hacer. No es que yo les voy a pedir, adjúnteme el documento de que validó las firmas, ¿no? Ya eso es un tema de responsabilidad de ellos, que si yo al momento de validar no me valida, pues lamentablemente puedo mandarle a convalidar, pero ya queda responsabilidad de él que sí verificó que valía, ¿no? Que al momento en el que yo le pida ya no puede ser firma actual, sino la anterior. Y el formulario de la oferta que no se encuentre suscrito electrónicamente será convalidable, ¿ya? Esa es una regla que ustedes me preguntaban. ¿Y qué pasa cuando no se firmó? Cuando no se firmó, pues no hay nada que hacer ahí si no tiene o no surte efecto el tema de las reglas de la convalidación. Las muestras, cuando se piden muestras y no cumplen con las especificaciones, puedo mandar a convalidar. Eso sí se puede hacer. Y claro, al final, en caso de duda, que ya habíamos hablado del principio por administrado o el indubio por administrado, puedo o tengo la opción de mandar a convalidar aplicando justamente los principios de igualdad y racionalidad. Y antes de entrar a este otro artículo, vámonos a ver al portal de compras públicas para que ustedes mismos sean testigos de qué es lo que hace la entidad contratante y ver si están cumpliendo la norma tal cual como nos menciona. Entonces, bueno, aquí en los casos específicos, como son varios, entonces aquí lo importante le voy a poner eh, para que usted se acuerde la famosa capibara, para que se acuerde que tiene que leer, ¿ya? Si usted no lee,
lamentablemente no va a poder comprender todos estos temas, ¿sí? Sí es importante recibir, digamos, pastillas porque nos ayudan o nos resumen el caso, ¿no es cierto? En vez de yo leerme 3 hojas, ah, ya el profe ya me dijo, bien, sí, es un punto válido. Pero cuando nosotros estudiamos o cuando yo les doy el resumen, en el resumen me puedo olvidar de decirles un texto, ¿no es cierto? Porque yo puedo, en mi mente, en mi subconsciente, yo ya sé, yo ya me leí, yo ya sé de lo que estoy hablando. Pero usted puede quedarse solo con esa parte de la información, quedando pendiente la otra. Entonces usted no puede darse el lujo de quedarse solo en, ah, ya me dijo esto y entonces solo aplico eso, porque la norma, como usted ve, tiene diferentes casos. Entonces, ojo, leer, leer el artículo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, mi estimada Fer? ¿Alguna pregunta? Adelante. Muy bien. Inge, buenas noches. Tenga la bondad, yo tengo una consulta, no entiendo muy bien en el proceso de subasta inversa, eh, que se sube el proceso y se piden anexos. En el caso de que un anexo no esté firmado, ¿este anexo puedo mandar a convalidar? ¿Solo el anexo ¿Un o se anexo no esté entiende? firmado? No, tiene que No, estar firmado. Si no, no puedo todo. mandar a convalidar. Y en la partecita que nos dice que es válido el documento, así tenga la firma al final del documento, esto es válido para todos los documentos que presenten en la oferta. Ah, perfecto, perfecto, claro, por supuesto. Bien, eso sí es una buena pregunta. Claro, es que cuando yo, por ejemplo, eh, uno varios documentos y firmo al final, esa firma al final le valida todo el documento, todo lo que esté ahí, ingresado ahí. Entonces, ese sí es una buena pregunta. O sea, ahí ya se validó todo ya. O sea, ese quiere decir que ese documento es válido. Ahora no entiendo por qué le mandaría a convalidar si ese documento valida. O sea, está validado en todo. ¿Cuál sería ahí el contexto? No, era los distintos escenarios que se pueden dar, porque he visto que mandan uno solo y con la firma al final, y en ocasiones mandan por separados, anexo 12, anexo 14. Hubo una ocasión que decían en un chat que la entidad contratante había puesto que si no firman el anexo 12 ya es descalificación, o el anexo 14 me parece que era en una subasta. Entonces decían que ya estaba dirigido el proceso. Entonces Claro. era por ahí la pregunta. O sea, si es que, digamos, manda individual, y el documento no estaba firmado, posiblemente sí hubiera sido una razón para descalificar la oferta. Pero si unió, digamos, en una sola sección y firmó al final, esa firma al final valida todo el documento. Entonces ahí, lamentablemente, nosotros bueno, en ese caso no hubiera sido posible convalidar. La otra es que, eh, la otra es que cuando, por ejemplo, hay un anexo que no deberían haber pedido, como el anexo 13, el 14, ese documento no es sustancial dentro del proceso. Entonces no deberían, eso es más, debían haber aclarado en la etapa de preguntas y decir, este anexo no deberían presentar. Eso ya es parte de la comisión técnica, por ejemplo, de revisar y sustanciar en el momento oportuno. De ahí que más adelante también la normativa, ya vamos a ver, menciona que si ese documento no es sustancial para el proceso, yo no debería descalificar la oferta. Así de radical es la norma ahora actualmente. O sea, no es que, ah, yo le pedí y entonces no me presenta, le descalifico. No, no. Yo tengo que verificar si ese requisito, o sea, si ese requisito era fundamental, ¿no es cierto? Con el cual yo debería convalidar, digamos, rechazar la oferta. Ese requisito del anexo que usted menciona, no, actualmente no es fundamental. Entonces,
No deberían, no sé en qué fecha sería, pero bueno, en todo caso sería un tema de análisis para revisar en los ejemplos de los casos. Mayerlin, adelante, ¿alguna consulta? Ya para irnos a ver los casos del portal. Sí, profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. Verá, en el caso de que a mí me hayan emitido dentro de las ofertas me haya llegado un documento con firma manuscrita y yo mande a convalidar, hablando en este caso de los índices financieros, mando a convalidar y me entregan con firma electrónica, pero posterior a la fecha de la recepción de ofertas. Y la norma dice que cuando está con firma posterior, no es convalidable, pero no dice si se rechaza o no. Entonces, ¿cuál sería ahí qué sería de Claro, bien, considerar? exactamente, bien, exacto, bien, buen caso, buena pregunta también. Nosotros tenemos, como vemos, tenemos casos específicos de naturaleza de convalidación de errores. La primera regla menciona de que la información, ¿no es cierto?, que ha sido obtenido posterior a la presentación de ofertas no es convalidable, ¿ya? Y de igual manera el caso 2, miren, de presentarse información sobre la convalidación solicitada por la entidad contratante a través de la que pretende acreditarse un hecho, circunstancia o calidad, posterior a la fecha límite de presentación de ofertas, la misma no será considerada. Es lo que usted me está preguntando. O sea, dentro de este mismo capítulo, en el caso 1 ya se menciona de que eso no sería válido. La pregunta tiene que ver con el caso de la parte 2, ¿no? Cuando yo mando firmado, perdón, la del caso 4, cuando yo firmé manuscrito, ¿no es cierto? Pero no envié con firma electrónica. Esa es la pregunta que me hizo, ¿verdad? Sí, profe. Claro, cuando él me firma, primero, la firma manuscrita digitalizada, esta firma manuscrita, digamos que es válida. O sea, porque está firmando el titular. Habría que verificar la firma como tal con la cédula del compañero si es que la envió, ¿no es cierto? Para ver si es que está bien, si es que es la firma de la persona. Y luego vemos que dice que yo puedo mandarle a convalidar para que proceda a firmar con firma electrónica. Lamentablemente es que si él firma y manda después, ¿no es cierto? Ya se está contraponiendo con el caso número 1, la cual me dice que yo ya no podría convalidar. En todo caso, yo le mando a convalidar porque finalmente dice que debo mandar a convalidar, ¿no? Pero una cosa es que yo mando a convalidar y otra cosa es que le califico, porque claramente dice aquí en el caso 1 que lamentablemente es que luego la misma no puede ser considerada. Entonces, claro, ya tengo la información, pero como fue posterior, lamentablemente eso ya sería una opción de rechazo luego posterior de la oferta. Ese es un tema de que se tiene que arreglar, no es un tema mío por si acaso, ¿no? O sea, yo sé que quizás no les guste lo que les comento, pero nosotros como servidores públicos, yo me rijo a lo que dice la norma, no es que por pena entonces tengo que, o sea, saltarme y le hago válido, y es que no, la norma, no, o sea, aquí dice, la regla es clara, la norma me permite, yo tendría que mandar a convalidar, pero luego también la norma se contrapone en el primero, entonces ahí ya no habría opción de avanzar. En mi experiencia hasta el momento, hasta la fecha, no he visto que alguien, o sea, que el oferente mande la oferta con firma manuscrita, ¿sí? Esto se produce cuando, por ejemplo, es un certificado de un externo que el proveedor está ingresando, sí. Ahí sí, no habría problema, pero no que la oferta como tal. Aquí habla de la oferta como tal, es decir, formularios y demás documentos, todo firmado manual. No lo he visto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, en todo caso aquí tenemos las reglas. Esta 4 se contrapone con la primera, la quinta es inaplicable en su texto, pues ya usted ya puede hacer su análisis inclusive. La quinta es inaplicable, no tiene sentido. La primera se contrapone con la cuarta. Entonces, a esto se requiere obviamente un cambio normativo y ténganlo por seguro que en algún momento esto también se va a volver a reformar, así como ya se reformó el 13 de noviembre del 2024. Adelante, Misis, y ahí sí vámonos ya con los casos prácticos. Vamos a ver. Una última consulta.
toda la documentación que nosotros pedimos debe estar firmado al final, toda, Sí, requisito por normativa mínimo. sí, Ah, así ya. es. Muchas gracias. Pero bueno, la norma exacta 33 del reglamento y la otra regla de cajón, el 41 de la norma secundaria. Eso es algo que me había olvidado también de comentarles y que tiene que ver con las firmas. Me parece correcta y acertada tu pregunta y por eso voy a mostrarles para que vean también las reglas de la firma electrónica. En el 31 específicamente, en el 32 nos habla, miren al último, ahí les subrayo de igual manera, que cuando hay anexos o documentación de respaldo que adjuntan en la oferta, deberá ser digitalizado y bastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. ¿Sí? Se aplica también para los casos que hayan sido suscritos emitidos por un tercero con firma manuscrita, es decir, si hay documentos con firma manuscrita, pero yo finalmente le, ¿cómo se llama? Le firmo encima y esa firma dice que es la que valida la autenticidad, veraz, exacto y demás para futuros controles. Eso es importante. Ahora también el 41 de la norma secundaria, dentro de estas mismas reglas de convalidación que podría ser y de firma, dice que en los casos de los anexos de respaldo de una oferta, con firma electrónica de un tercero, no se olvide, se prohíbe la consolidación porque finalmente, ¿no es cierto?, invalida la firma electrónica. Entonces de ahí ya se pierde totalmente, digamos, el tema de la integridad. El tema de la integridad en el tema de la ley de comercio electrónico dice que el documento tiene que permanecer en la misma vía, ¿no es cierto?, con el cual se genera y debe mantenerse obviamente íntegro. Entonces, cuando ya le invalido la firma, ese documento pierde su validez y por lo tanto no podría ser utilizado dentro de los procesos. También luego tenemos esta parte que dice que si la información puede ser contrastada de manera directa en el portal, ¿no es cierto? No es obligatorio la firma del oferente en el respectivo anexo. Este es oro también, ¿no? Por ejemplo, digamos que no firmó el documento del CENESID. Está perfecto, porque no era necesario, no era obligatorio. Pero usted le dice, no, yo quiero que me mande a convalidar porque tiene que mandarme a convalidar. Entonces, miren ahí, eso ya sería igual un tema de la que habíamos hablado, de la arbitrariedad, ¿cierto? Porque finalmente Diana nos recalca aquí que si eso yo encontré en un repositorio web, como es el CENESID, como puede ser, por ejemplo, el de revisión del IES, de que esté al día en sus obligaciones, en el tema de la seguridad de los guardias, de verificar obviamente el permiso de funcionamiento de los cursos, bueno, y además otra información que usted puede buscar en portales, pues ahí tiene la respuesta, también no es obligado, ¿ya? Entonces de ahí depende de cuánto conocimiento usted tiene de contratación pública para que tome la decisión acertada. Muchas entidades mandan a convalidar cosas que no deberían. En todo caso, les dejo ahí para su conocimiento y su aplicación también. Ahora sí, mi estimada Giz, y vámonos a los casos entonces. Cuéntanos. Juanfer, disculpe una consulta, así rapidito, más o menos desde este tema. Por ejemplo, medio me perdí en este tema, en el equipo mínimo. Por ejemplo, presentan facturas y no pone la firma electrónica al final. Ahí de ley se debe mandar a convalidar conforme el número que dice la certificación de documentos, ¿verdad? Ajá, exactamente, sí. Verá, porque yo tuve un caso en tema de seguridad. Seguridad y vigilancia, que yo le mandé a convalidar al proveedor porque como que estaba confuso ese tema de del equipo mínimo. Pero después me presentó una carta de compromiso que era con fecha posterior y ahí sí ya le tuve que descalificar porque la carta de compromiso tenía ya pasada la fecha que fue de entrega de ofertas. Perfecto. Está bien. Está bien actuado. Es que las reglas de las normas te prohíben incluir otro tipos de documentos posteriores, ¿no? Con fecha posterior y además
posterior a la presentación de oferta. Entonces ahí ya no hay opción. O sea, lamentablemente la norma, como ustedes ven, el que determinó, el que creó, el que puso, no analizó como nosotros analizamos en la vida real, ¿no es cierto? De nosotros nos toca cumplir la norma de manera textual, o sea, en su texto, ¿no es cierto? Lamentablemente es que, como ustedes ven, hay casos que se contrapone la una con la tercera con la cuarta, la quinta es la cuarta es inaplicable. Eh, finalmente toca aplicar, o sea, toca convalidar. Y ya si en la convalidación se jalan y ya nosotros aplicando las mismas reglas de convalidación ya no podemos ir más allá, pues ya tenemos ahí el tema del rechazo, ¿no? Porque tenemos un sustento, una justificación legal del por qué estamos procediendo de esa manera. Entonces ustedes siempre tienen que ampararse en la norma, eso es la regla general, siempre utilizar la norma y lo que la norma diga es lo que debemos hacer. Bien, ahora sí, eh, Fernando, pregunta. sí, adelante, mientras vamos abriendo el portal, adelante, cuéntame. Sí, en punto en la numeración de la convalidación donde habla de las contradicciones, ¿cómo aplicaríamos ahí? En el punto número 1, es que no, o sea, tú mandas a convalidar, pero si la regla es de esa, la regla es la básica. Si el señor me convalida algo y tiene fecha posterior a la presentación de las ofertas, esa información no es considerada para la calificación. Entonces, eso ustedes tienen que aplicar, ¿no? O sea, lamentablemente ya no pueden hacer más. O sea, la recomendación mía es apliquen la norma y expliquen ahí motivadamente lo que estamos analizando ahora, pongan ahí. La número 4 me permite, sin embargo, el número 1 me dice que yo no puedo recibir, por lo tanto, no hay la opción, ¿no es cierto?, de poder aceptar ya para la calificación. Para convalidar, pueden convalidar, pero como bien les digo, ya luego en la calificación es donde ustedes tienen que resolver, que ya lo vamos a ver más adelante, qué decisión deben tomar al final. Porque ahorita recuerden, estamos recién convalidando, no estamos todavía en el hecho de analizar la información que me convalidaron o de analizar el hecho de que si puede pasar a una calificación o no. Estamos en la etapa simplemente de analizar si existen errores de naturaleza convalidable y darle la oportunidad de que convalide. Ahora ustedes me van a decir, pero qué absurdo, le mando a convalidar para luego descalificarle, pero es que no es algo mío, eso quiero que ustedes me entiendan, o sea, no es que yo soy el mal profesor, lo que ustedes quiero que analicen es que no es somos nosotros, es la norma, la absurda. Es la norma la que tiene una inaplicación y que tendría que reformarse, sí, pero que tenemos ahorita un cuello de botella que si nosotros no aplicamos y, digamos, no motivamos o no dejamos por escrito que yo cumplí la fase de la integridad de la revisión, convalidé y luego descalifiqué, eso es otra cosa a decir, es que no lo hice porque me salté y me fui directamente a la calificación. Y ahí viene el parte del criterio de muchos profesionales, docentes, asesores que he visto en diferentes grupos que dicen, no, sáltese. ¿Para qué? Si ya no va a convalidar, sáltese directo a la calificación. Qué absurdo. ¿Cómo van a dejar dos actas y no, o sea, doble proceso? No, 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 no. Usted lo que está cumpliendo es el debido proceso, etapa por etapa. Y luego en la etapa que corresponde, ahí sí, descalifica, califica, analiza en función de la norma y toma una decisión la que corresponda en el marco del derecho. Pero todo dejamos por escrito. Cosa que mañana me pregunta algo la Contraloría, ahí está. Revise el acta de convalidación, revise el acta de integridad y convalidación de ofertas. Ahí está explicado, motivado y demás. Bueno, Profe, en todo caso, eh, mi referente, estimado Darío, referente a ¿algo nos eso, vas a comentar? sí, yo referente a eso, yo tuve un caso, bueno, el año pasado hice unas compras de baterías para radios Motorola. Uno de los requisitos que el área requerente pidió y que es algo de, bueno, yo trabajo en la Policía Nacional, un requisito que debe tener el proveedor es ser un distribuidor directo de la marca de Motorola.
Y un requisito que le pidieron al área requiriente fue que deben presentar el certificado de distribuidor autorizado por la marca. Al Perfecto. momento que se revisan las ofertas, hubieron 4 ofertas. De las 4 ofertas, 2 presentaron el certificado, 2 presentaron un certificado que no constaba los datos de la persona distribuidora de este, bueno, de las baterías. Se envió a convalidar. En la convalidación de las 2 personas, las 2 enviaron nuevamente, o sea, volvieron a enviar las certificaciones con las fechas que ellos habían sacado, pero dentro de una de esas, seguía el error de uno de estos oferentes, o de estos, sí, sería de los oferentes, que no constaba el nombre de la persona o del distribuidor. Las demás personas tenían, se validaba el QR, salía a la página oficial de Motorola y aparecía como distribuidor autorizado, pero el cuarto proveedor no aparecía. Entonces, en la calificación ya se procedió a descalificar porque no cumplía un requisito mínimo, que era ser un distribuidor directo de la marca. Referente a lo que Perfecto. usted explicaba de que se les manda a convalidar, ellos presentan la convalidación, pero en la calificación ya se procede a descalificar en base a que no cumplen un requisito mínimo. Lo que pasa es que yo ahí te doy la razón. O sea, para mí está bien, porque si no cumple, o sea, le das la opción de convalidar y no convalida o manda información incorrecta, está bien. O sea, porque tú tienes la opción de verificar, como bien decía ahí, en el mismo sistema, o en el sistema gubernamental, o en el sistema, en el portal de verificar. Y si no aparece, no tienes la seguridad. Y la norma de control interno 406-03 te determina de que tú tienes que implementar un sistema para verificar que la documentación sea verdadera. Y nosotros trabajamos en contratación pública sobre la base de la documentación, no sobre un supuesto o algo del el que el proveedor pueda decir es que yo sí era y ahí está. No, no. O sea, todo tiene que estar debidamente Y motivado, anexado y demás. el proveedor nos presentó un reclamo con el CERCOD, igual se justificó al CERCOD de todas las ofertas que presentaron, las certificaciones que presentaron los demás oferentes y la certificación del oferente 4 que no presentó, o no se podía verificar la distribución autorizada del mismo. Y bueno, el CERCOD nos dejó continuar, no nos suspendió ni nada del proceso. Perfecto, está bien. Muy bien. Es que era lo correcto. Bien. En todo caso, ahora sí, yéndonos a los casos prácticos. Miren, nosotros, como ustedes saben, así como nosotros revisamos otros procedimientos de contratación pública de otras entidades, de la misma manera nos pueden estar revisando los nuestros. Por eso es que nosotros siempre tenemos que hacer las cosas en la medida de lo posible dentro del marco normativo. Por otro lado, también, ahora hablando de la etapa de convalidación de errores dentro del portal, tal cual como hemos venido haciendo en las otras clases, todos los archivos, todo debe estar publicado dentro del portal, no se olvide. Entonces, es tan fácil, miren aquí, busco este procedimiento que dice que es no es que tenga nada en contra del IES, ¿no? Por si acaso, yo trabajé en el IES en algún momento, simplemente que me sale por casualidad, no es que yo le esté persiguiendo al hospital, por si acaso. Estoy buscando al azar procesos y tenemos nosotros aquí, por ejemplo, dentro de este procedimiento hay un acta de convalidación de errores, entonces vamos a observarle a la entidad contratante, como siempre lo venimos haciendo, para ver el nivel, ¿no? Para ver el nivel y cuál es el tema del conocimiento como tal. Bien, como ustedes se fijan, este es un acta actual, ¿no? Estamos hablando de que es de la fecha, o sea, tiene que estar aplicado toda la normativa que estamos analizando actualmente, y eso es importante para ver cómo estamos en cuanto al nivel, ¿no? A ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con lo que manda la norma. Bien, en todo caso, miren aquí, eh, inclusive hasta ponen el teléfono. Des en cuenta, estimados participantes, ponen el teléfono dentro de un acta. Esto, por ejemplo, mal, ¿no es cierto? Mal, 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 mal. Ustedes saben que el teléfono es personal, ¿no es cierto? Salvo que sea de la entidad y que la entidad le dio el recurso público.
De otra manera, podría ser considerado como acoso laboral, ¿no es cierto? Dentro de la ley orgánica de acoso laboral, que es nueva, yo no puedo colocar mi número. Por otro lado, tampoco es prudente porque yo estoy dejando constancia de mi número con el cual puedo recibir ciertas propuestas inadecuadas, llamadas, acoso, si fuera en una provincia, zona roja, extorsiones. O sea, no le recomiendo esta parte de aquí. Esto para mí está de más. En todo caso, no es mi institución, pero yo creo que ustedes van a concordar con lo que les estoy mencionando. Entonces, de cajón eso estaría mal. Bien, luego dice que esta es una compra de adquisición de dispositivos de laboratorio. Entonces, miren, si se cumple con el profesional. Lo que no se cumple aquí, por ejemplo, es que este titular o este designado, ¿no es cierto? Eh, bueno, primero que ustedes saben cómo se conforma la comisión técnica, ¿no es cierto? El que preside, y luego miren lo que ponen aquí, el profesional afín, y luego ponen a la delegada de la titular del área requirente, pero no mencionan con qué memorando le delegaron a esta señorita. Estaría mal. Por otro lado, ponen en desorden. Es su forma, ¿no? Pero primero va el presidente, luego va el titular y luego va el profesional. Ese es el orden normal, no así como está colocado aquí. Entonces ya me resta puntos. Aunque ustedes me digan, no, pero esa es forma, no hay problema. Ya me resta puntos porque significa que quizás no conocen la conformación, el orden de la conformación. Bueno, en todo caso le vamos a dejar ahí. Bien. Luego no mencionan al secretario del proceso. Ustedes se fijan aquí, no mencionan al secretario del proceso, lo han avanzado así. La designación del secretario del proceso es una obligación que tiene la comisión técnica, no es que es algo voluntario de que si quiere lo hace o si no, no. Eso es algo que deben considerar. Ahora, la determinación, ya, perfecto. ¿Qué más falta aquí en el acta? ¿Quién se acuerda qué más falta en el acta? Viéndole hasta aquí, ¿qué falta en el acta? Los ¿Quién se puntos de acuerda? orden. El punto de orden, aunque usted me diga, profe, ¿y será obligatorio el punto de orden? Por supuesto. Código orgánico administrativo, me señala el contenido mínimo del acta y ahí me habla de la ciudad, del día, del punto, del orden del día es obligatorio. Aquí, por ejemplo, ya vemos que hay otra falencia, ¿cierto? Más adicionales de las que ya hemos encontrado hasta este punto. Bueno, en todo caso, avanzan al meollo del asunto. ¿Qué me falta aquí? Veo que se saltan el artículo 78 de la norma. ¿Qué me decía la norma? Primero, antes de irme a la convalidación de errores, yo tendría que dejar constancia que cumplí con la verificación de la integridad de la oferta. Acuérdese, mire lo que dice. Luego de la apertura, es decir, yo ya hice la apertura, luego dice, está en la obligación, yo tengo que dejar constancia que cumplí con esta etapa porque estoy en la obligación de verificar. ¿Cómo voy a dejar constancia que verifiqué si no dejé en ningún documento esto? Entonces yo verifico o dejo constancia de que en cumplimiento de este artículo verifiqué los errores de naturaleza convalidable y por lo tanto aplico convalidación o no requiero convalidación. Entonces miren, este artículo es fundamental, no está señalado en el acta. Eso es un tema también, una fase aquí dentro del proceso. Bien, en todo caso van al punto número 1, que es la determinación de errores. Y bien, ahí ponen que ya han revisado supuestamente, no veo ninguna parte de revisión, no veo dónde dejaron constancia de la validación de las firmas electrónicas, dónde dejaron constancia de si había un error de foliado, si había un error de tipografía, ¿no es cierto? No hay nada. O sea, no hay motivación. Yo tendría que decir que encontré esto, encontré esto, encontré esto, encontré esto, encontré esto, entonces por eso mando a convalidar acá. Se han saltado directamente. Miren, luego citan primero la norma secundaria y luego citan el reglamento. Usted sabe que ya profesionalmente, como es usted, no puede cometer estos errores de principiantes, ¿no es cierto? La norma tiene una jerarquía, ¿no es cierto? Un orden en que el 425 de la Constitución ya le manda a hacer. Entonces, usted como es profesional en este tema y acuérdese,
la calidad está en los detalles. ¿No es cierto? Usted me puede decir, sí, pero ¿en qué me afecta? Que no. La calidad está en los pequeños detalles, perdón, no en los detalles, en los pequeños detalles, en esos adornos en los que usted le resalta, ¿no es cierto? Que usted es experto en el tema y que le tiene más cuidado en el ponerle el orden, en ponerle el orden en la estructura jerárquica, en poner la motivación, en poner el sustento normativo, por ejemplo, es fundamental. Y eso ya le había comentado porque de ahí radica que la decisión, la potestad discrecional, se encuentra debidamente con su motivación. En todo caso, otra crítica más a que le sumamos al proceso. Bien, en todo caso, aquí dicen, miren, convalidación 1. Aquí ponen un código. Si se fijan aquí un código. A ver, ¿se pone códigos en los procesos de la subasta inversa? ¿Sí o no? ¿Qué opinan al respecto? Código en proceso, sí. Te doy para con código. ¿Se acuerdan la norma que diga eso? Por si acaso. La norma exacta no me recuerdo, pero todo proceso dentro del portal tiene un código para diferenciarse. Siempre empieza con el Eh, código del proceso, que sería subasta inversa electrónica. De ahí Las continúa siglas de el la nombre de entidad, las siglas de la entidad, el año el y el año número de proceso. y el número de... no, eso está correcto, pero aquí veo que si ustedes se fijan, hay un código al final que le están dando a un, digamos que le En el están dando acta, a un oferente. dice ahí, no. Ese código primeramente estaría mal porque no tiene ni siquiera la identificación de la entidad. Exactamente. Y al menos deberían especificar código de proceso porque ahí es un número simple que cualquier persona que lee y que no maneja contratación pública va a decir, ¿y ese código de qué trata? Exactamente. No se sabe de qué es. Igual miren acá este código de proceso. El nombre de Pues las iniciales, el nombre del hospital. O sea, perdón que sea o suene un poco burlón, les pido disculpas, pero, o sea, vemos que las entidades muchas veces avanzan a hacer hasta donde pueden, ¿no? Con lo que tienen y con lo que pueden. Pero muchas veces eso no es suficiente para la materia de la contratación pública. De ahí es que se exhorta a que se puedan seguir capacitando, ¿no? Porque si ustedes se fijan en algo tan simple, seguimos cometiendo errores que no tienen ningún sustento normativo. Por otro lado, este código que están colocando aquí los compañeros es la identificación que le han asignado a cada proveedor. Entonces ustedes se fijan, miren, dice CIE 08-2025-02. Acá, CIE 08-2025-03. ¿Estará bien que nosotros eh, hagamos esto en los procesos de contratación pública? ¿Qué opinan? sí Bueno, está por lo mal, general en mi porque entidad yo lo que hago es proveedor poner uno, proveedor proveedor uno, 2, proveedor 2, proveedor 3. Solo lo identifico Pero me como proveedor. refiero, ¿tienen alguna norma ustedes que les ampare hacerlo de esa manera? para dar códigos, no. Exactamente, para dar códigos no tenemos, lamentablemente, ¿no? Eh, No existe código, anteriormente, pero, Juan, perdón que le interrumpa. No existe una norma en sí, pero creo que la mayoría de entidades vamos tomando en referencia cómo el CERCOL les va determinando a los proveedores. Por ejemplo, si tú te fijas en catálogo electrónico, el CERCOL le asigna proveedor uno, proveedor 2, proveedor 3. Entonces, bueno, en caso de mi entidad, se le va dando el mismo sistema acá, proveedor uno, proveedor 2, proveedor 3, para identificarlo al proveedor dentro de ya de una calificación. Al momento que ya apertura la oferta, yo digo, el proveedor uno presentó tantos documentos, es el proveedor de nombres tal, con número de RUT, número tal. El proveedor 2 el de acá. Entonces, cuando ya paso a la convalidación de errores, igual el mismo. Entonces, voy en el mismo orden, proveedor uno, proveedor 2, proveedor 3, para que tanto las personas que vayan a leer o las personas que al final de la calificación o ya cuando mis jurídicos van a hacer la resolución, ellos tengan claro la secuencia de identificarle de quién es cada proveedor, porque si no le doy una asignación, al final
va a haber una confusión con el momento que vayan a leer o revisar el expediente, las áreas que se pasan a las siguientes etapas. Allí sí creo, como proveedor sí, lo que Juanfer se refiere es al código que han puesto ahí, como si es cero ni si cuánto ahí. Está bien, o sea, eh, la pregunta es esa, justo Juanita. ¿Usted qué opina de poner códigos o números en los documentos? Yo De código proveedor, ¿no? no, Proveedor uno, código al 2, 3. proveedor no, porque, porque código solo al proceso, al proveedor no. Porque como decía el compañero, se le puede decir proveedor 1, señor tal, proveedor 2, señor tal, sí, porque son los proveedores, pero no código a cada proveedor. Porque la norma ¿Alguien no más que quiera opinar al respecto? ¿Nadie más? ¿Seguros? Ya. Verán, por eso es importante irnos actualizando y estar a la vanguardia, ¿no es cierto? O sea, no vale que nos quedemos nosotros con el pasado. O sea, el pasado sí importa en contratación pública, sí es, por supuesto, le damos toda la razón, porque lamentablemente la Contraloría nos va a observar sobre lo que hicimos en su momento, ¿no? Entonces, obviamente que sí es importante también retroceder en el tiempo para efectos de la defensa cuando corresponde. Pero en la actualidad, la norma o los procesos se hacen conforme la norma que está vigente, o sea, no puedo hacer, obviamente, con otra persona. En todo caso, miren ustedes en la versión del reglamento inicial, o bueno, anteriormente, se hablaba de la subasta inversa, que es el procedimiento que estamos hablando actualmente, y también dentro de las condiciones generales del pliego cuando había, ¿no es cierto? Pero usted sabe que actualmente dentro de la subasta ya se ha eliminado. Bien, dice que la notificación a los proveedores calificados para la presentación de las ofertas económicas iniciales se realizará a través del portal sin que se dé a conocer el nombre, ni el número de oferentes calificados, ni el monto de la oferta económica inicial. Por esa razón era que dentro de las actas, para no poner Juan Fernando, yo a Juan Fernando le decía, Juan Fernando es el código 1. Entonces, de esa manera, cuando yo ponía 01, me estaba refiriendo a Juan Fernando y los demás no van a saber quién es 01, ¿no? Entonces, de esa manera se cumplía con lo que decía en este párrafo de aquí, ¿ya? Pero ustedes saben que en la versión del 22 de marzo, cuando se modificó este artículo, se quitó, miren, este artículo del 137, miren que era un poco robusto, ¿no? O sea que tenía bastante texto. Pero ustedes miren acá, se cambia, ¿no? Y acá ya, en efecto, ya no se menciona que no se coloque o que se coloque, ni mucho menos, ¿no? Solo se habla de que tienen que mantener reserva, confidencialidad y obviamente asumir las responsabilidades en caso de que violen ese principio. Porque claro, los que califican deben no divulgar la información, porque es como darle digamos, un adelanto, una ventaja competitiva a otra persona que pueda ver, ¿no es cierto?, cuántos entraron, a quién convalido, a quién no convalido y todo eso. Entonces, esta parte no se podría, no deberíamos. Actualmente ya no se menciona esto, ¿no? De no dar a conocer y ni mucho menos. Esto de aquí, este párrafo de aquí se reemplazó con este de acá, o bueno, se resumió, digamos, ¿no? Que también sí estaba mencionado anteriormente, que dice que exclusivamente en la subasta la calificación y las ofertas presentadas no serán públicas hasta que finalice la puja, y ahí sí ya el mismo portal libera y deja ver los resultados, pero anteriormente con este artículo de aquí, pues se mencionaba textualmente y por eso es que se actuaba de esa manera. Bueno, entonces, regresando al tema que nos compete, códigos actualmente no debería ser, no deberíamos poner códigos, porque además el acta de convalidación de errores bueno, es un acta que si bien es cierto, sí se publica en el portal, el oficio individual para cada oferente solo lo va a tener acceso cada oferente. Entonces, esta acta finalmente solo se va a hacer pública después, cuando yo ya tenga el resultado de la puja. Ahí se va a visualizar ya el acta. Entonces, no habría sentido
de hacerlo. Pero bueno, en todo caso, si lo hacen, ya ahí quedará. Bien, vámonos entonces a este tema. Miren, dice convalidación 1, documento presentado. Dice, en los documentos que presenta el oferente que corresponde a la integridad de la oferta correspondiente al punto número tal, se encuentra el archivo que le nombran, está bien, aceite, lo adjunta sin la firma electrónica. Se requiere realizar una aclaración, no entiendo por qué se requiere realizar una aclaración, pero así la han puesto, con respecto al envío del archivo tal y su inmersión tal donde se pueda verificar y visualizar la firma electrónica. Si el archivo no tenía firma electrónica, no hay sustancia, no hay norma, no, según los casos, no dice que tengo que mandarle a convalidar. Entonces, miren aquí, este ya está violentando la primera o las reglas específicas de la convalidación de errores. Si no hay firma electrónica, no puedo mandar a convalidar. ¿No es cierto? ¿Qué me dice la norma que sí podría? Que tuviera firma manual o que eh, digamos, yo le valido y no validó. Eso es otra cosa. Es decir, validé y no validó, entonces remítame el documento que usted firmó en ese momento cuando envió la oferta. Y le pongo ahí el sustento. En todo caso, miren acá. Es más, como no tenían ninguna causal dentro del artículo 116, miren la que utilizan. Aclarar o ampliar una determinada condición cuando ésta esté incompleta. ¿Qué les parece este tipo de situaciones que estamos viendo en la actualidad? 2025 y le mandan a que firme o que remita una aclaración respecto de la firma. O sea, Es que no es no, 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 aclaratoria, está mandando a firmar un no documento tiene que sentido. ya tenía que estar afuera, la oferta. Exactamente. O sea, aquí vemos, yo como siempre les digo, esto ya está direccionado, ya le quieren ayudar al Señor, lo que decíamos en un principio, o realmente están equivocados. ¿No? Para mí, están equivocados. Le vamos a dar el principio de la fe que están haciendo bien, Pero, pero profe, quizás no tienen el conocimiento y por eso están haciendo esto. Pero estaría mal, por ¿no? Miren ahí, ejemplo, caso real. si no es necesario Veamos. ¿Algo me decías, Mayerlin? Sí, profe, pero usted dijo que, por ejemplo, si el documento es necesario, o se pidió en la oferta y está ahí, si puede mandarse a convalidar o no. O ya si es necesario y no está firmado, ya es rechazo. O sea, yo le puedo mandar a convalidar, claro. Cuando él dice que me anexó, pero no me anexó. Pero la idea es que me mande firmado en la fecha, antes de la presentación de oferta. Si lo hace de esa manera, pasaría. Si él se olvidó y me manda ahora con fecha actual, ya no pasaría. En este caso, lo que le dicen es que el documento no está firmado. Y luego dice que requiere una aclaración respecto del envío del archivo donde se pueda verificar y visualizar la firma. O sea, no tiene, o no redactaron bien lo que querían decir, Profe, tal o vez, está totalmente bueno, mal. yo le entiendo que lo que quisieron fue que se envíe el documento firmado, que puede ser que la Mm. persona que subió la oferta firmó el documento, pero No le subió valida el la documento firma. sin firma, Sí. o subió el documento sin firma. Entonces, se podría pedir, pero no estaría bien el artículo, solamente que se remite el documento firmado o el cual firmó o donde se conste la firma electrónica. Nos remiten el documento, se valida. Si la firma está antes de la presentación de oferta, solo sería que subieron el documento cambiado, pero si es que está después, ya la calificación se les calificaría nada. Exactamente. No, está muy bien tu criterio, igual compañeros, está muy bien. Aquí nosotros estamos infiriendo algo que nosotros suponemos que podría haber sido el caso. Pero esto mismo va a revisar, así como estamos haciendo, va a revisar la Contraloría. Y como vamos a tener diferentes criterios, y porque aquí no se entiende, entonces ahí es cuando la Contraloría nos manda el escrito y nos dice, oiga, defiéndase, ¿qué quería decir con esto? ¿Qué querían mandar ustedes a convalidar? Y ahí depende de lo que ustedes le digan, o más la embarramos o la salvamos, dependiendo. Entonces, la idea es que esto esté claro, ¿no? No se olviden de que estos temas de convalidación debe estar totalmente claro toda vez que podamos entender cualquier persona que leamos, ha sido que quieren eso, perfecto. O sea, si Profe, no lo entendemos, o sea, aquí se entiende diferentes cosas y peor con este artículo que dice que se aclare o se amplíe, o sea, no cuadra, ¿no? Con los casos que hemos estudiado. Veamos este otro que le mandan al proveedor número 3.
Dice, Juanfer, permíteme una consulta. Por ejemplo, en este caso que estábamos viendo en la primera convalidación, eh, yo me supongo que lo están haciendo así para cumplir con los pasos, como dijiste, cumplir con los pasos de la convalidación y después hacer la calificación. Pero en este caso, ¿cómo se debería mandar? ¿Se debería hacer el escrito ahí para correcto, bueno, justificar? primero digamos que, ¿cómo debería yo mandar la convalidad? Buscando el caso normativo. Primero tengo que estar claro, y gracias, mi estimada Eli, primero tengo que estar claro cuál es el caso que me apalanca a mí mandar a convalidar. Si es el caso de que no, digamos, yo validé el documento y una vez validado, y pongo aquí el PRIN, lo que sea, no me valida, me sale firma inválida, entonces aquí debería decir el oferente en los documentos que presenta en la oferta, específicamente en el documento número tal, una vez que se efectuó la validación de la firma electrónica en función del artículo número, en la norma de control interno tal, se verifica que la firma es inválida. Por lo tanto, en aplicación del tal normativa, le solicito que se sirva a remitir el documento debidamente firmado en la fecha antes, que debería ser fecha antes de la presentación de ofertas, con la finalidad de verificar si cumple o lo que sea que ustedes le quieran colocar de final. Así debería ser. Entonces ahí sí, ya tiene un sustento, pero con este no, porque con esta dice que cuando tú quieres aclarar o ampliar algo de la documentación, que mira que dice que se considera incompleto, poco claro o incluso contradictorio. Entonces esta causal no es para esta razón del error o este error de forma dentro de la oferta. Veamos otro para ver si encontramos el mismo caso y podemos complementar. Este otro dice, en el punto 418 presenta registro sanitario con fecha de caducidad del 18 de marzo de 2025. El mismo se encuentra caducado. Ya, está bien. Ya le mandan a convalidar, dice, se requiere realizar una aclaración con respecto al envío del archivo registro sanitario vigente, tomando en cuenta que la misma debe estar sumisada antes de la presentación de la fecha de la oferta. Bien, por lo menos aquí ya le aclaran, ¿no? De que si este señor manda otro documento posterior no va a ser considerado, ya es algo válido. Que le hayan dado el derecho de presentar, toda vez que muy posiblemente dice que el archivo se llama registro sanitario vigente, entonces sí es como que causa duda, ¿no? Y acuérdense ustedes del principio indubio pro administrado, que si bien es cierto aquí no se menciona, pero si él dice que es vigente y yo veo y reviso que no es del vigente, puedo entender que posiblemente el señor mandó un documento anterior y que quizás quería mandar el correcto. Entonces, como tengo caso de duda indubio pro administrado, aquí yo debería motivarle un poquito más y está bien el pedido, pero falta motivación aquí. Y si, claro, el proveedor me manda el documento correcto con la fecha correcta, pasaría. Caso contrario, yo me rijo a lo que está en la oferta y la oferta dice que no está vigente, por lo tanto, queda descalificado del proceso en futuro. Bien, ahí motivan un poco la norma. Profe, Adelante. una pregunta. En lo que dice registro sanitario, ahí se debe de ley pedir con la firma o la sumilla. Claro, por supuesto, artículo 32 del reglamento. Todos los anexos deben estar debidamente firmados. A menos de que ese registro sanitario tú lo puedas obtener del sistema de registro sanitario. Si es que ahí te aparece y tú lo puedes descargar, ahí sí aplicamos el artículo 41 de la norma secundaria o le damos la opción o el derecho de que no necesitamos que venga firmado porque yo lo puedo obtener también del sistema en cualquier momento. Ahora, si no lo podemos descargar, ahí sí de ley por el artículo 32 del reglamento, todos los anexos tienen que estar debidamente firmados. Correcto. Gracias, profesor. Bien. Bueno, aquí falta norma, ¿no? Pero bueno, digamos que esto es en el camino de ir mejorando. Pero esta segunda sí aplicaba. Esta segunda sí sería lógico. En la convalidación 2, porque este señor, miren, dice que tiene otra convalidación, dice que le mandan, dice, en los documentos que presenta el oferente, que corresponde a la integridad de la oferta, correspondiente al 411, donde se encuentra el archivo número tal, lo adjunta sin firma electrónica. Otro tema en el que es un error, digamos, que es sustancial, ¿no?
En todo caso, dice, estimado oferente, se solicita enviar documento donde se pueda verificar y visualizar la firma electrónica, tomando en cuenta que la misma debe estar sumillada a la fecha de la presentación. Miren, entonces vemos que sí es un error. Capaz el acta hicieron tres personas diferentes y nunca se verificó, nunca, o sea, revisaron en conjunto. Esta convalidación 2 contrapone con la convalidación número 1 del oferente número 1, ¿no? Donde a él sí le dicen, presénteme nomás y ya yo le verifico. Acá, en cambio, ya en la esta 2, que seguramente le tocó la verificación de la oferta a alguno de los tres miembros, acá él sí le dice, ¿no? Miren, verificará que esta sí debe estar sumida en la fecha de presentación de la oferta, porque si no, según la norma, yo le podría descalificar, ¿no es cierto? Según lo que se señala en el segundo párrafo del numeral 1 del 116 de la norma secundaria. Debe ser eso. Ese es un error también que suele pasar. Terminamos haciendo los tres del acta y pegamos el acta, pero siempre tiene que haber la revisión final, ¿no? Donde tengamos concordancia en el mismo documento. O sea, que mi decisión sea la misma en el punto 1, en el punto 2 y no varíe dependiendo del proveedor, ¿no? Porque si no se puede entender que le estoy beneficiando a este número 3 y al número 2, pues al número 1 sí le estoy dando, digamos, ya le estoy diciendo, no, usted no cumple. Bien, acá hay otro, ¿no? Y acá es la misma. El que le ha mandado documentos sin firma electrónica, le mandan a convalidar y la misma nota. En la convalidación 5, lo mismo. Sabemos que son diferentes archivos que se mandaron sin firma. En la convalidación 6, lo mismo. La convalidación 7, lo mismo. Miren, ya es un tema que ha sido repetitivo, ¿no? Entonces, eh, ahí hay una opción, pues, ahí le han estado mandando a convalidar todo lo correspondiente. Finalmente, miren lo que dice al final: la Comisión Técnica de la Ejecución Precontractual resuelve otorgar 2 días término. Esto se acuerdan que ya les había explicado. Ustedes son los que tienen que determinar como comisión técnica cuántos días vamos a dar para convalidar, mínimo 2, máximo 5, dependiendo la complejidad, la magnitud de la información que lo voy a mandar a convalidar para cumplir con la norma. Las designadas responsables de la ejecución contractual, aquí estaría mal, aquí debería decir la comisión técnica, no son designadas, generan el oficio respectivo para el oferente y solicitan que a través del gestor responsable se realice la publicación. Sí, perfecto. Hay un oficio también, correcto. Así como hay un acta, tiene que haber un oficio individual para cada oferente. Ya vamos a ver si está publicado en el portal. Y las firmas correspondientes. Al final, la secretaria sin voz ni voto, abogada y firma, ¿no? Entonces ahí sí estarían bien. Antes de darte la palabra, vamos a ver si es que está también el oficio. Entonces, miren, aquí está el acta y está el oficio. Entonces, lo correcto siempre es, estimados participantes, hacer el acta en general, poniendo los nombres y todo lo demás, y luego tengo que hacer un oficio individual para cada oferente. Entonces, miren, habían 3 oficios, ahí están, dependiendo las opciones de convalidar. En este oficio sí, no puedo poner toda la información, solo la que le corresponde al proveedor, ¿sí? No le podría yo poner información adicional. Entonces, miren, el oficio simple, va el nombre, va la fecha, se le pone cuáles son las razones de convalidación. Bueno, aquí al menos en este oficio ya han colocado el print de pantalla, miren, y aparte sale documento sin firmas, no sale documento inválido. Aunque acá arriba dice Signet, ¿no? En el nombre. O sea, posiblemente podrían haber aplicado otra norma diferente, pero bueno, al menos ya ponen estos print de pantalla, se puede verificar. Miren ahí, y listo, ¿no? Ahí con eso ya se le manda y el resto de convalidaciones para el resto se le coloca en el siguiente oficio número 2, en el oficio número 3, en el oficio número 4 y así sucesivamente. Entonces tiene que haber un acta y un oficio para cada oferente que yo vaya a convalidar. Si usted publica un acta y ahí pone todo, eso es un error porque todos van a conocer con quién estoy, contra quién estoy participando, a quién le mandaron a convalidar qué cosa. Ya tengo ventaja porque si veo que han convalidado cosas que no debían haberle convalidado, ya puedo tener una alerta de que están quizás direccionando el proceso. Entonces, de esta manera sí le damos un punto a esta entidad porque sí tiene el acta y la convalidación para cada cosa. Bien, ahora sí, Jaime y luego Isabel. Vamos al siguiente caso. Adelante, Jaime.
¿Cómo le va? Buenas noches. Del tema del registro sanitario y de las buenas prácticas de almacenamiento y transporte, generalmente son escritas por el ARCSA. ARCSA firma electrónicamente el registro sanitario. ¿Es necesario que el proveedor firme también electrónicamente o ya invalidaría el certificado emitido por el ARCSA al momento que él vuelve a firmar el documento electrónico? Porque generalmente estos registros sanitarios siempre vienen ya firmados electrónicamente por el ARCSA, que es la institución que genera esa documentación. Igual de las buenas prácticas de almacenamiento y transporte. Perfecto, ¿no? Si firmas electrónicamente no se invalida. Si tú haces una modificación en el documento, ahí sí se invalida. Entonces la idea no es que, o sea, tienes que firmar, sí, lo que no tienes que hacer es modificar el contenido de ese documento. Me refiero, le estaba muy pesado el documento, le pasaste por ahí lo PDF, le bajaste la resolución, se invalidó la firma. Le consolidaste con otros documentos, se invalidó la firma. Eso no podrías hacer. Firmar no te invalida, entonces firmar es lo correcto, firmar tienes que firmar porque el artículo 32 del reglamento te determina que cuando es un anexo de un tercero, tiene que venir debidamente firmado por el oferente que está presentando la oferta y de esa manera estarías cumpliendo la norma. Bien, Isabel, ¿alguna consulta para irnos al siguiente caso de estudio? Sí, tengo dos consultas, doctor. La primera es, en el caso de la integridad de la oferta, si hay por algún error, yo le envío a convalidar, vendría firmado nuevamente, pero ya vendría con la fecha actual de la convalidación. ¿Eso no sería problema? Es un problema, claro. Estás contraponiéndote al numeral 4 del 116. Y Entonces ahí entonces, la ¿cómo le norma te envío prohíbe. yo? ¿Cómo yo le envío a convalidar el formulario de la integridad de la oferta? Primero, ¿qué cosa le vas a mandar a cambiar del formulario? Si usted hablaba de que en el formulario, en los formularios de la integridad de la oferta, cuando viene de pronto algún error que se puede mandar a convalidar, Ujú. de Puedes tipeo, mandar a convalidar. Puedes mandar a convalidar, pero lamentablemente eh, el problema es las firmas. Es las firmas es el problema. O sea, no, lamentablemente la norma, el no le- reglamento te permite convalidar, pero las causas específicas de convalidar te mencionan algunas que se contraponen. Ujú. Entonces ahí lo mejor que se puede hacer es, o sea, si bien es cierto, o sea, es que es un error de la norma secundaria, ahí tendrían que modificar la norma y estamos atados de manos, porque finalmente, digamos, no puede ser el caso en el que tú me mencionas, o puede ser uno donde yo quiera una aclaración, algo que necesito que él fundamente y me explique, porque puede ser que necesite ahí sí una aclaración respecto a la información. Y ese anexo tiene que venir firmado, obviamente, en la fecha que le esté mandando a convalidar. Ahora, en las reglas de convalidación, me dice que yo no le puedo recibir documentos que tienen o que están obtenidos con fecha posterior, ¿no es cierto? Y ahí debería haber una regla que diga que si yo le mando a convalidar, esos documentos podrían estar firmados posterior, ¿no es cierto? Pero Sí. lamentablemente en la actualidad, como ves, los casos específicos de las reglas son las que están dentro del 116 de la norma secundaria. Y ahí no nos da ninguna luz, ¿no? Respecto de ese tema en específico. Solo tenemos estos casos y en función de esos casos, nosotros de lo que dice este texto es lo que podríamos avanzar. Y ya depende de cada entidad contratante, ni el CERCO, ni nadie te va a decir sí, convalide, no convalide, eso ya te van a observar cuando la Contraloría venga y obviamente ellos verificarán si se ha cumplido con estas causas específicas. La idea es que tú revises para todos, ¿no? La idea es que ustedes revisen, estimados participantes, todas estas causas con lupa y vayan subrayando. Y una vez que lean, analicen, revisen, entonces van a tener la claridad plena de qué hacer en cada caso. O sea, ahí van a saber exactamente hasta dónde podrían avanzar, si se podría, no se podría, porque estas son ya las causas específicas del deber ser, ¿no? De ahí depende ya de ustedes
cómo le van motivando en función del principio de la potestad discrecional, si el caso amerita, no amerita, si podemos, no podemos. Eh, Mientras esté motivado lo que ustedes están haciendo, no creo que van a tener mayor problema, ¿sí? Ya. Y Si la no, segunda consulta es, en el caso, por ejemplo, de los ítems que se solicita y yo pido una cierta cantidad y en varios ítems me vienen diferentes cantidades de las que yo solicito, ¿es convalidable o no? si tú solicitas una cantidad y ellos te ofertan una cantidad diferente, Menor, no, no sería convalidable eso. Es fondo. ya. Sí, gracias. Salvo el caso en el que en un formulario te digan lo correcto y en otro te digan algo incorrecto, porque ahí sí hay una ambigüedad y una contradicción entre la misma información que consta en la oferta, entonces ahí sí está tipificado un caso dentro de los 5 casos, 6 casos que existen para las reglas específicas, ahí sí podrías. Bien, veamos este otro caso de este otro procedimiento de contratación de, bueno, aquí dice que es de un alquiler de volqueta. No sé si ustedes hagan esto en general, pero bueno, en todo caso, me parece que por el monto no hay comisión técnica. eh, Hay un orden del acta, aquí debería decir orden del día, orden del acta, bueno, en contratación pública o en el tema del derecho, una palabra sí le cambia el contenido de la norma, ustedes no me pueden decir que es lo mismo. Orden del acta no es lo mismo que orden del día, ¿sí? Entonces, bueno, ahí le vamos a restar menos un punto al compañero que ha hecho esto. Luego dice que hay un secretario del proceso, que sería un error, ¿sí? Un error. ¿Por qué es un error? Porque el presupuesto referencial es de $9,000. ¿Cuándo debe haber secretario? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo debemos nombrar un secretario del proceso? ¿En qué casos? Pasado los 72, cuando hay comisión técnica. Cuando tengo comisión técnica, porque el secretario, el nombramiento de secretario solo es una competencia de la comisión técnica. Entonces ahí estaría menos un punto más porque también incurren en otro tema ilegal, ¿no es cierto? Ilegal me van a entrar, ¿por qué, profe, es ilegal? Ilegal todo lo que esté en contra de la norma, ¿no? No es que, o sea, se están contraponiendo a la norma ilegal, o sea, no está bien. Bueno, en todo caso, ahí dice que en la oficina de reuniones, a la tal hora, en atención a la delegación, eh, en calidad, el abogado Gabriela. Bueno, en todo caso no dice a quién le delega o quién es el que está actuando. Faltaría un poquito más de orden. Luego si ponen en la estructura del contenido del acta, la lectura de la razón de recepción de ofertas. Bueno, esto es un tema que tampoco la norma lo menciona, aquí lo han puesto. Luego la apertura de las ofertas, la integridad de la oferta y convalidación de errores, la conclusión y asuntos varios. ¿Está bien el contenido del orden del día? ¿Qué opinan? ¿Estará bien? Está mal, ¿no? La apertura es una cosa y la convalidación de errores es otra cosa. Serían dos actas totalmente diferentes. No podría yo, es que para ahorrarme, para el desgaste procesal, entonces voy a hacer todo en una misma. No. El acta de apertura se Tiene que hace subir por separado. una hora después de la presentación de ofertas. Y luego voy con la integridad y la convalidación de errores. ¿No es cierto? O sea, primero la norma es que eso quiero que ustedes siempre no hagan lo que yo les digo, sino ustedes mismos analicen lo que la norma nos manda, que yo simplemente les estoy transfiriendo el conocimiento de la norma, pero la norma es lo que realmente ustedes deben acatar, no lo que yo puedo decir, porque hasta yo me puedo equivocar. Entonces, en el 78 de la norma, del reglamento, tenemos nosotros, y bueno, les muestro con norma para que ustedes tengan siempre su respaldo legal, ¿no? De por qué. Generalmente siempre a las personas nos gusta saber por qué. Entonces aquí dice, luego de la apertura de las ofertas, no dice, en conjunto con la apertura de las ofertas, haga la convalidación. Luego, primero hago la apertura y luego de la apertura tengo la obligación de ver la integridad.
y ahí determino si hay o no hay errores susceptibles de convalidación. Entonces, apertura es una cosa, integridad es otra y convalidación es otra. Entonces, esta primera no debería estar aquí unida a esta segunda. Bien, luego, digamos que nos vamos a la integridad. Eso está bien. Bueno, esto de la apertura no está bien. Vámonos a la integridad. En la integridad de la oferta está bien que validen las firmas, por supuesto, porque yo tengo o necesito verificar si es que necesito activar algún tema de convalidación de errores, por supuesto, estaría bien. Esa parte debería estar aquí en la integridad. Aquí deberían estar los PRIN o poner un anexo aparte. La integridad significa revisar, ¿no es cierto?, los formularios y revisar si es que hay algún error susceptible de convalidación. Y luego, si es que no hay, miren, aquí sí estamos bien. Una vez realizada la apertura, aquí debería decir, una vez verificada la integridad de las ofertas en función del artículo 78 del reglamento, se establece que no existen convalidación de errores, con lo cual, ya que no se incumple lo señalado en el artículo 79. Conclusión. Decisiones. Y no sé por qué aquí hay un secretario, pero bueno, ahí está un secretario y todo lo demás. Entonces, errores, ¿no? Hasta el momento, errores. Vamos a un último caso. Acá tengo un proceso de, ya para ir cerrando rápidamente, tenemos un caso de la Escuela Politécnica, $50,000. En el acta vemos que aquí está. Como tienen presupuesto inferior a lo determinado, hay un designado, acá le han puesto delegado. Bueno, no utilizan mucho los términos del reglamento. Aquí ponen los antecedentes, está bien, si le quieren poner de esa manera, no hay problema. Los antecedentes siempre nos ayudan a entender desde dónde estamos partiendo. Falta el tema de la integridad, poner aquí que ya estoy revisando el tema de la integridad. Bueno, aquí se han mencionado el artículo 31 del indubio pro administrado, el artículo 79 de las bases de las reglas de convalidación y el 166, que digamos sería el marco normativo. Está bien, el cronograma del proceso a mí siempre me encanta colocar, porque este es el que me dice cómo voy en función, ¿no?, del cumplimiento. Y bueno, dice que una vez verificadas las ofertas presentadas, concluye que no existen errores susceptibles de convalidación. Bien, estaría bien. El formato del acta no cumple nada más con la estructura del Código Orgánico Administrativo, pero digamos que vamos viendo que hay mejoría en el contenido de las actas. ¿Qué les puedo decir, estimados participantes? La verdad es que la normativa en su análisis es un poco, tiene contradicciones dentro de su misma norma. El mismo CERCOV hace su misma norma en sus mismos articulados. Hay cosas que no son aplicables, otras que se podrían aplicar, pero que no tenemos una base, pero que en la costumbre se aplica. Y bueno, eso es un tema del día a diario en el que nosotros, como servidores públicos, tenemos que ir tomando las mejores decisiones y por lo tanto, no se olvide, estimado participante, indubio pro administrado en caso de duda y principio de juridicidad y normas supletorias, que es uno de las reglas principales, y por otro lado también del principio de la potestad discrecional, que es otro tema en el que usted tiene que apalancarse siempre que necesite tomar una decisión en el ámbito del derecho de la contratación pública para que tenga un soporte legal. No se olvide, siempre busque un soporte legal. Potestad discrecional, artículo 1.1 del reglamento, revise qué es lo que le dice, no se olvide siempre de mencionar el principio, cite las normas, busque, recurra a otras fuentes como el Código Orgánico Administrativo, Civil y demás normas que existen, y luego sí, de manera razonada, aplique y resuelva lo que corresponde. Bien, entonces, hasta ahí llegamos a la convalidación y mañana ya empezamos con la calificación de ofertas, ¿ok? Entonces, que tengan una linda noche, que descansen, no se olviden de realizar las lecturas para su mejor comprensión y nos vemos el día de mañana de igual manera a las 7:30 para el tema de la calificación de ofertas. Entonces, estamos cerca, avance con el curso, avance con el aula virtual y nos vemos mañana. Que tenga una linda noche, que descanse y que nos vemos mañana, ¿sí? Muchas gracias, Juanfer. Descansen, mis Buenas estimados noches. participantes. Cualquier consulta en el grupo, a la orden, me escriben nomás sin problema. Hasta mañana.
Descansen, hasta mañana. Hasta mañana.